Ok, el 5 lo tienen ahí a la mano. Y dice lo siguiente. Conforme un barco se acerca al muelle a 45 centímetros sobre segundos, aquí está el barco. Ahí está. Ok, dice, conforme un barco se acerca al muelle a 45 centímetros sobre segundos, este es el barco, es necesario lanzarle la pieza de un equipo importante para que pueda atracar. El equipo se lanza a 15 metros sobre segundos a 60 grados por encima de la horizontal desde lo alto de una torre en la orilla del agua a 8.75 metros por encima de la cubierta del barco. Para que el equipo caiga enfrente del barco, ¿a qué distancia del muelle debería estar el barco cuando se lance el equipo? ¿Va? Entonces, fíjense, ustedes hacen un cálculo y si justo lo lanzan cuando el barco está aquí, pues obviamente el barco se mueve hacia la izquierda, ustedes le van a dar al mar. Tienen que considerar la distancia que va a avanzar el barco hacia la izquierda para que ustedes al lanzar caiga justo aquí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Les voy a dar tiempo, les voy a dar aproximadamente 5 minutos o 4 minutos para que ustedes intenten realizar el ejercicio. Yo lo voy a hacer obviamente, ¿verdad? Para todos los compañeros que sigan la sesión. Sin embargo, quiero que ustedes intenten hacer el ejercicio. ¿Lo pueden resolver? ¿Lo pueden hacer? ¿Pueden intentarlo? Sí, Ok, profe. háganlo, Sí, Sí, profe. háganlo, profe. inténtenlo, por favor, inténtenlo. Plantéenlo, inténtenlo, yo ahorita lo resuelvo, ¿va?
¿Cómo van bien? ¿Sí se entiende? Por lo menos se comprende de lo que trata el ejercicio. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, creo que sí, vamos bien. Ok, bueno. Síganle, yo aquí lo hago, ¿va? Lo voy planteando aquí. Profe, ¿Sí? el resultado es 25.3 metros. Híjole, no tengo el resultado, joven. No lo tengo. No sé. Ah, ok. A ver si... Sí, no está el resultado, pero sí me suena algo familiar, ¿eh? Vamos a checarlo, ahorita chécalo. Sí me suena algo así. Bueno, ok. Entonces, fíjense, con estos datos, ¿verdad? Con estos datos yo puedo calcular el tiempo en el que esto cae al suelo, a fuerzas. Si estoy o si quiero que esto descienda del punto de partida verticalmente 8.75 metros, es decir, que quede por debajo del punto de partida, que es este 8.75 metros que corresponde a la altura del faro, ¿verdad? Entonces Y es negativo. Si yo quiero que transcurra o que su posición sea menos 8.75 metros con una velocidad de 15 metros sobre segundo a 60 grados, ¿verdad? Pues puedo determinar el tiempo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Me pueden decir el tiempo cuánto les da? De hecho, resuelven la fórmula general, la cuadrática, ¿verdad? A mí me da 3.21, profe. Ok. A todos les da 3.21 Sí, segundos. 3.19. 3.19. 3.19, pues, pero. Ok, Ujú. 3.2, 3.2 segundos. O sea, que ahí ni Sí, tú profe. ni... Sí, 3.12. Ok, hasta aquí me detengo y espero que todos les dé 3.2 segundos. Resuelven la fórmula general. ¿Va? ¿Sí? Ok, va. Entonces, si esto tarda 3.2 segundos en llegar aquí, pues son los 3.2 segundos que debe de tardar el barco llegar en este punto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cómo? Sí, profe. Si esto tarda en llegar a el agua, 3.2 segundos, ¿verdad? Entonces, son los mismos 3.2 segundos que el barco se tiene que desplazar hasta este punto, de este punto a este punto. Ah, ¿Sí? ok. Desde que lo ve, desde que lo ve y lo lanza, el barco se debe de tardar 3.2 segundos hasta llegar a este punto. ¿Va? Entonces vamos a calcular cuánto se tarda, perdón, cuánto se desplaza el barco, cuánto se desplaza hacia la izquierda del barco en 3.2 segundos si lleva una velocidad de 45 centímetros sobre segundos y es constante. Como la aceleración es constante para este, perdón, como la aceleración es cero para este barco, ustedes tienen que la distancia que recorre el barco, que le voy a llamar D, va a ser igual a la velocidad del barco por el tiempo. La velocidad del barco es 0.45 metros sobre segundos, ¿verdad? ¿Sí? Por el tiempo de 3.2 segundos, ¿cuánto les da? ¿Cuál es la distancia que va a recorrer desde este punto a este punto en 3.2 segundos? 1.44 metros. 1.44 metros, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, desde este punto debe de ser la D más el 1.44
¿verdad? Porque me dice la distancia desde el muelle, hay que calcular la distancia desde el muelle. ¿Cuál es la distancia desde el muelle? Pues es el 1.44 metros más la velocidad inicial en X por el tiempo, es 1.44 metros más la velocidad inicial, que es 15 metros sobre segundo por el coseno de 60 por 3.2. ¿Cuánto les da? 24.1. Esto es 24.1 metros. Por lo tanto, la distancia a la que debe de encontrarse, bueno, es la distancia en la que debe de encontrarse es ¿cuánto? 25.54. 25.54 metros. Resultado, por favor, chéquenlo. Voy a borrar esto de aquí. Por favor, chéquenlo y si tienen alguna duda me dicen. Entonces, profe, la distancia del 1.44 metros era la distancia del barco. ¿O cómo estuvo ahí? Es lo que se va a desplazar el barco en 3.2 segundos. Ok, ok. ¿Sí? Sí, ¿Va? Ok, imagínate que el barco está por acá. ¿Va? Si tú sabes sí. que esto se tarda 3.2 segundos en caer, pues entonces cuando esté a 1.44 metros el barco, lo das, disparas, porque sabes que va a caer en este punto y que va a corresponder justo a la distancia que el barco se desplaza desde este punto hasta acá. ¿Va? Ok, profe. ¿Segura? Sí, sí, ya me quedó un poquito más claro. Ok. Sí, mira, dicho de otra manera, tú te esperas a que el barco esté a 25.54 metros de ti. ¿Va? Te esperas a que el barco esté a 25.54 metros de ti. Cuando esté a 25.54 metros de ti, avientas el artefacto ese. Avientas el artefacto y el artefacto va a caer a 24.1 metros del muelle. ¿Verdad? ¿Sí? Sí, Lo bueno es sí. que el barco, sabes que se desplaza hacia la izquierda a 1.44 metros, es decir, en ese punto se van a encontrar. Tu ancla o el artefacto está recorriendo en X 24.1 y tu barco 1.44 a la izquierda. ¿Sí? Sí, profe. ¿Segura? Sí, ya. Con el ejemplo que dijo ahorita ya me quedó un poquito más claro. Ok, muy bien. Gracias. Profe, entonces ya para aclarar, la D minúscula representa la cantidad que avanza el barco y la D mayúscula es la cantidad que va a avanzar el artefacto. Perdón, la distancia a la que vamos a lanzar el artefacto. Exacto, así, O así como... mero. Sí, sí, así mero. ¿Sí? Ok, bien. Sí, profe. Sí, sí, así mero. O sea, esa D es a lo que tú vas a... Fíjate, repito, si estás a 25.54 metros, lanzas esto y va a caer a 24.1 metros en 3.2 segundos. Aquí va a caer. Aquí va a caer en 3.2 segundos. Y saca ¿y cómo le va a dar? Porque tú sabes que esta distancia la recorre el barco en 3.2 segundos, por lo tanto se van a encontrar. Esto es 1.4 metros. Estos son 24.1 metros, que sumados te da los 25.54. ¿Va? Profe, yo Dime. tengo duda en cómo determinó el tiempo. El tiempo, tienes que y es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de g por t al cuadrado. El movimiento empieza hacia arriba, por lo tanto aquí lo pongo negativo. ¿Va? ¿Sí?
Sí. Despejas de aquí el tiempo porque conoces la y de menos 8.75, la velocidad inicial en y que es esta, la gravedad de 9.81. Entonces despejas de aquí la t con una cuadrática, justo igual que el ejemplo que acabo de explicar, justo el ejemplo que vimos ayer, ¿no? El último que vimos ayer, justo igual. Ujú. Y quedaría ya cuando despeje tiempo, Ujú. aún todavía sin raíz, daría t cuadrado igual a 2 que multiplica a y por velocidad inicial de y entre la gravedad. Es la cuadrática. Es que no me da 3.2, pero déjalo hago otra vez. A lo mejor hice mal algún cálculo. O sea, sería esto, ¿no? Un medio gt cuadrada, luego sería menos, ¿verdad? Porque cambias el signo a todo. Menos Ajá. y, ¿no? Más y, igual a 0. Ah, sí. ¿Sí? Sí, ya. Ok, bueno. Entonces la fórmula general quedaría t menos b inicial en y. Bueno, ahí le sustituimos. Ok, ¿puedo avanzar? Ok. Sí, profe. Fíjense, va. Continuamos. Aquí la alfa cambia, esto es alfa 0, ¿verdad? Total que hay un proyectil que se lanza con cierta rapidez, digamos de 4 metros sobre segundos, o una velocidad inicial que está expresada. Fíjense, hay ejercicios en física que no les dan datos, pero si los mencionan, quiere decir que lo conocen. Es decir, conocen la velocidad inicial, no tienen un valor, ¿verdad? Dice, se lanza ese proyectil a un ángulo alfa 0 que desconozco, es decir, este proyectil se lanza a un ángulo alfa 0 con una velocidad inicial, ¿verdad? Y me piden obtener la altura máxima y el alcance horizontal r para una velocidad inicial dada qué valor de alfa 0 da la altura máxima y qué valor del alcance horizontal es máximo, ¿va? Fíjense, nada más expresando esto, teniendo la velocidad inicial y queriendo calcular este alfa 0, ¿verdad? Voy a poder calcular que alfa me da la altura máxima con la misma velocidad, ¿sí? Es decir, si lanzo así, con este ángulo, o con este ángulo, o con este ángulo, o con este ángulo, ¿cuál va a ser el valor de alfa que me da la máxima altura con una misma velocidad inicial? Digamos que la velocidad inicial es de 4 metros sobre segundos. O con la que ustedes se inventan. Para esa misma velocidad voy a calcular cuál es la altura máxima o con qué ángulo puedo obtener la altura máxima. ¿Sí se entiende o no? No. O sea ¿No? que. Imagínense, fíjense, imagínense una pistola Nerf. ¿Sí han visto las pistolas Nerf? Sí. Ok, Sí. va. Y le Sí, meten ustedes profe. la munición, ustedes le meten la munición. Siempre sale con la misma velocidad inicial. ¿Por qué? Pues porque es el mismo resorte, es el mismo artefacto, es la misma pelota de esponja. ¿Ok? Siempre sale con la misma velocidad. Y ustedes van a hacer esto, van a empezar a disparar una pelota cuando están con el rifle horizontal. Y luego así, y van variando el ángulo. ¿Sí? Cuando hacen esto, pues obviamente no hay altura. Cuando hacen así hay altura. Y ustedes la pueden medir a partir del suelo. Y ustedes disparan cuando está a 45 grados y pueden medir a qué altura llegó a partir del suelo. Y luego disparan así, y luego disparan así, y luego disparan así. Y miden la altura a la que llegó a partir del suelo la misma pelota de la pistola Nerf. ¿Ya se entiende? ¿O no? Sí, profe. ¿Seguros? Sí, ya un poquito más. Ok. Repito, es el mismo artefacto y ustedes varían el ángulo de disparo. Nada más así poniéndoles el ejemplo, ¿a qué ángulo creen que salga con mayor altura o logre la mayor altura? 90 grados, ¿no? A 90 grados, ¿verdad? ¿Sí lo ven?
¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Ponen una cámara allá, ponen una cámara acá y empiezan a disparar. Y se dan cuenta que cuando está horizontal la pistola, pues ni altura tiene. No se despega del suelo o no se despega de esta superficie horizontal, de esta línea horizontal. Cuando usted lo disparan a 20 grados, pues tal vez llega a 15 centímetros de esta línea horizontal. La foto me indica eso. Si ustedes lo elevan a 45 grados y disparan, tal vez la altura máxima o la altura a partir de esta línea horizontal llega a 1 metro. Y si ustedes disparan totalmente vertical, van a ver que sube a 2 metros y luego baja. Es decir, a 90 grados se logra la máxima altura. Para la misma velocidad, ojo, para la misma velocidad. ¿Ok? Entonces, es importante mencionar que voy a considerar en todo el ejercicio una misma velocidad inicial. No varía la velocidad inicial. ¿Ok? ¿Va? Sí, profe. ¿Sí, más o menos ya se entendió el ejercicio? ¿O no? O sea, ¿Sí, hay que más o saber, menos o no? Sí, la ya se velo- entendió más. la velocidad inicial va a ser la misma, profe. La velocidad inicial siempre es la misma, 4 metros sobre segundos. Obviamente, si tiene ángulo, ya tiene una componente en Y y una componente en X, ¿verdad? Ujú. ¿Sí, seguro? Entonces, ¿la velocidad inicial se la damos nosotros o la dejamos la respuesta en términos de la velocidad? Eso, deja la respuesta en términos de la velocidad, no hay necesidad de meter este número. Ah, ok. ¿Ok? Va. Entonces, ¿ustedes cómo le harían? Pues conocen la velocidad inicial en Y porque la velocidad inicial en Y es velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Va. Si me piden altura máxima, voy a calcular esto. ¿Qué valor de el ángulo? Aquí es alfa 0. Da la altura máxima, entonces contesto esto. Para la altura máxima, yo tengo que la velocidad en Y es 0. ¿Ok? Entonces, yo puedo saber o puedo calcular para la altura máxima cuánto es mi tiempo. El tiempo sería igual, lo voy a poner aquí, el tiempo de esta expresión sería, me dicen si están de acuerdo o no, esto es 0, pasan ¿sí? Pasan dividiendo con todo el signo. Este es el tiempo en el que tarda en llegar a su altura máxima. ¿Cuál es la altura máxima? La que sea, en donde la velocidad instantánea es igual a 0. ¿Va? Entonces, para sacar la altura, conocen el tiempo que está dado por esta expresión, conocen la velocidad inicial. Entonces, la altura máxima h es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo, que es menos la velocidad inicial en y sobre la gravedad negativa, menos 1/2 de g por t al cuadrado, es decir, velocidad inicial en y al cuadrado sobre g al cuadrado, ¿verdad? Esto es igual velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado, ¿sí o no? Sobre g negativo. ¿Sí me van siguiendo, jóvenes? ¿O no? Me detengo. Sí, profe. No, sí. Ok. Es que ese seno, porque nada más es en Y, no se mueve en X. Sí, estoy trabajando en y, en x es todo constante, no hay aceleración, ¿ok? Entonces, Ajá. esto sería menos 1/2 de g, sería 1/2 de g sobre g cuadrado, sería un g en el denominador y aquí sería b cuadrado seno cuadrado de alfa sobre g. 1 menos 1/2 es 1/2 de la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de alfa sobre g. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, profe. Ok. Sí, ¿verdad?
Entonces, este seno o este valor, ¿cuándo es máximo? Si la velocidad inicial no cambia, digamos que es 4 metros sobre segundos, y la gravedad y el 2 son constantes, entonces esta expresión, ¿cuándo tiene su valor máximo? Cuando alfa es igual a ¿qué? No, A 90, ¿verdad? Porque el valor máximo que puede tener el seno del alfa es 1. Y eso pasa cuando alfa es 90 grados, ¿ok? Entonces, la altura máxima para una misma velocidad se obtendrá para alfa 0 igual a 90 grados. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, profe. Profe, yo nomás Sí, tengo una duda. dime. Puso h igual a velocidad inicial y menos, no, y luego ya puso la sustitución de t. Sí. Pero ¿por qué puso seno cuadrado de alfa? ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿Aquí? Abajo del h. Del ¿Aquí? lado izquierdo aquí ¿Aquí? abajo. Ajá, ahí. Porque es velocidad inicial en y por la velocidad inicial en y. Esto es la velocidad inicial en y al cuadrado. Y la velocidad inicial en y es igual a la velocidad inicial por el seno de alfa o del ángulo al cuadrado. Es velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de alfa. Ok. Y en tiro vertical, la velocidad final siempre va a ser igual a 0. En tiro vertical, la velocidad final nunca. O sea, en este punto, Ajá, o sea, siempre que lancemos hacia arriba, la velocidad final va a ser 0. en la altura máxima sí. En la altura máxima sí. Sí, Ajá. así es. Sí. Ok. Bueno, gracias. Ok, muy bien. Bueno, continuemos. Esto es para la altura máxima, ahora me voy al alcance máximo, al alcance horizontal máximo. ¿Alguien me puede decir el mismo experimento, justo el mismo experimento, cuando yo disparo hacia arriba, yo tengo que la altura, saliendo con la misma velocidad en todos los casos, va a ser mayor? ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ¿me pueden decir a qué valor del ángulo creen que llegue más lejos la pelota si sale de la misma pelota, de la misma pistola, del mismo artefacto, con la misma velocidad inicial? A 0 grados. En el cero, ¿no? 0 grados. ¿A dónde? 180. A 180 para allá. 0 grados, ¿no? 0 grados, De ¿no? 0 grados. ¿A 0 De 0 a grados? 9. A los 45. A 45 grados. A 45 grados sale a la máxima altura o alcanza el mayor alcance. Vamos a demostrarlo, ¿ok? Dicen, para X, pues no hay pierde, para X tengo solamente una ecuación. Para X tengo yo que la velocidad inicial en X por el tiempo me da el alcance máximo, porque es constante la aceleración. Digo, bueno, para la velocidad inicial en X es velocidad inicial por el coseno de alfa 0 por el tiempo. Y ya dijimos que el tiempo es igual a la velocidad inicial en Y, que es velocidad inicial por el seno de alfa, ¿verdad? Sobre la gravedad. ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces aquí tendrían que la distancia horizontal máxima alcanzada sería la velocidad inicial al cuadrado por el coseno de alfa 0 o de alfa. Ya le estoy poniendo alfa. Es indistinto, ¿ok? En mi caso es indistinto alfa y alfa 0. Entonces aquí le voy a poner, voy a borrar para ser consistente en todo. Voy a borrar este alfa 0 va a ser alfa, aunque el problema me diga alfa 0, pero es alfa y alfa. Sí, para no meter tanto, para no confundirnos tanto, ¿ok? Entonces, velocidad inicial al cuadrado, coseno de alfa por el seno de alfa sobre la gravedad. Y aquí digo, caray, pues esto cuando es máximo, es que si hago alfa igual a 0, pues esto es máximo porque sería 1, pero esto sería 0, ¿verdad? Si hago, pues no sé qué hacer, si hago esto 90
pues el seno de 90 es 1, pero el coseno de 90 es 0, entonces esto también sería 0. Entonces ya sé que no es ni cuando el ángulo es 0 grados, ni cuando el ángulo es 90 grados, porque en ambos casos la altura, el alcance horizontal máximo sería 0. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok, entonces, ¿cómo le hago para encontrar el ángulo? Ustedes pueden ir a sus identidades para que este coseno de alfa por el seno de alfa, para los que no van en segundo semestre, hay tablas de identidades trigonométricas en donde estos dos multiplicados, el coseno por el seno, esos dos multiplicados, pueden ponerlo como una sola función trigonométrica. ¿Va? ¿Quién tiene identidades trigonométricas a la mano para que me diga cómo puedo expresar el coseno de alfa por el seno de alfa? ¿Quién tiene identidades trigonométricas a la mano? Para que me echen la mano con eso. Yo, profe, A ver. ya le digo, deme un segundo. Me parece que es un medio de seno de 2x. Seno de 2x, seno de... Ok. Entonces, ¿cómo lo pongo? Dime cómo lo pongo. Sería 2 veces, pues, ¿no? Sí, vas bien, vas bien. ¿Cómo lo pongo? A ver, ¿me puedes dictar la función trigonométrica? Digo, la identidad coseno de x por el seno de x es igual a ¿qué? ¿A 2 veces? Porque despejas. Profe, ¿es un medio? Ujú. Seno de 2x. Profe, sí. Mande. Es un medio de seno de 2x. Esto es un medio del seno de 2x, ¿ok? ¿Sí? Sí. ¿Así? Bueno, entonces el coseno de x por el seno de x, en este caso alfa, es igual a 2 veces g por el seno de 2 alfa. Y como el seno de una función, el seno de un ángulo es máximo cuando ese ángulo es 90 grados, entonces alfa debe de ser 45 para que 45 por 2 sea 90 y esto sea máximo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, sí queda claro. ¿Sí? Ok. Bueno, ok, va de nuevo. ¿Sí, sí, a todos les quedó claro? Yo tengo una duda, profe. Ok. ¿De dónde salió la sustitución de T, que es B, velocidad inicial por seno de alfa entre gravedad? Ah, ok. Es que el tiempo es el tiempo en el que tarda en su altura máxima. En recorrer el alcance máximo es 2 veces el tiempo. Ah, miren, aquí me faltó, es 2 veces el tiempo, ¿verdad? Repito, el tiempo, que saqué aquí es para la altura máxima, es el tiempo que tarda en llegar a este punto. Para recorrer el alcance máximo, que esto es el alcance máximo como vimos ayer, ¿verdad? Es 2 veces ese tiempo. Es 2 veces el tiempo que yo calculé acá. ¿Ok? Entonces sería 2 veces la velocidad inicial por el seno. Esto es mi tiempo. 2 veces el tiempo. Esto es esto. ¿Verdad? Y luego aquí sería un 2 veces. ¿Verdad? Y luego aquí tengo un medio. Con este 2 se cancela. Y queda que... ¿Ya te quedó claro? Sí, ya, profe, gracias. Ok. Entonces esto sería velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad por el seno de 2 alfa. Aquí. Continuemos, ¿verdad? Entonces, repito, ¿esto cuando es máximo? Pues obviamente cuando es 1. Es una función trigonométrica y ninguna función trigonométrica, si hablo en grados, me va a dar mayor que 1. Háganlo en la calculadora y verán.
por más valores que les pongan al grado de 1.000.000 de grados, seno de 1.000.000 de grados, les va a dar menor que 1. Lo máximo que puede ser una función trigonométrica cuando trabajan en grados es 1, lo máximo. ¿Sí? El seno, ¿cuándo es 1? Cuando esto es 90. Entonces, 2 alfa tiene que ser igual a 90 grados, por lo que alfa es igual a 45 grados. ¿Va? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? ¿Todo bien? Me dicen si puedo avanzar. Sí, ya, Sí, profe. profe. Ok. Listo. Sí, Bueno. profe. Entonces, yo creo que se entendió bien, ¿verdad? Ya dijimos que si yo disparo con cierta velocidad inicial, mi pelota va a hacer esto, ¿verdad? Y luego va a hacer esto. Y luego va a hacer esto. Luego va a hacer esto. Va a hacer esto. ¿Sí? Es decir, cuando sale 90 grados, se comporta con una caída libre, va a tener la altura máxima, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo disparo a 45, vean la figurita que yo hice aquí, o que intenté hacer, cuando sale a 45 grados, por ejemplo, en este caso, va a llegar a su alcance máximo, ¿ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Para 90 es su altura máxima, para 45 su alcance máximo. Bueno. Ok, entonces son ejercicios del tiro parabólico. Yo creo que hasta aquí dejamos el tiro parabólico para pasar o para seguir analizando el movimiento en 2 dimensiones. Entonces, repito, ¿por qué yo empiezo con el tiro parabólico, el movimiento de 2 dimensiones? Para hilarlo con lo que habíamos visto sobre aceleración constante. ¿Para qué veo tiro parabólico? Para que ustedes vean que yo trabajo ya con componente en X y con componente en Y, y que trabajo con velocidades iniciales en X y velocidades iniciales en Y. Es decir, todas las componentes, más bien todas las propiedades físicas cinemáticas tienen 2 componentes, las que son vectores, obviamente, el tiempo pues es escalar, ¿verdad? Pero todas tienen 2 componentes si me muevo en 2 dimensiones. Si en dado caso me muevo en 3, entonces tendría 3 componentes. Ese caso no lo voy a ver. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ok. Sí, profe. Ok, va.
de hecho, se trabó esto. Aguanten que se trabó esto. Se trabó. Maldita sea. Bueno, de hecho, les comento que casi todos los movimientos son en 2 dimensiones, de hecho en 3 dimensiones, ¿verdad? Sin embargo, aquí 2 dimensiones es suficiente y para determinar la posición de una partícula, antes me bastaba nada más como decir X o Y, ahora tengo que decir X y Y, ¿va? ¿Qué están viendo ahorita? ¿Qué están viendo? Su escritorio, profe. Teams. De escritorio y Teams. Bueno, cuando entra. ¿Qué están viendo? ¿El open board? Sí, sí, sí. Sí, ya. Ah, ya. Sí, ya. Ahí ya se ve, profe. Ok. Ok, aquí está. Fíjense, de hecho, repito, continúo con el movimiento en 2 dimensiones. Y al igual que en una dimensión tengo que ver o tengo que especificar quién es mi origen. Cuando estaba en una dimensión decía, este X es igual a 0, estoy a 2 metros hacia la derecha o a 1 metro hacia la izquierda. Ahora, supongamos que una mosca se mueve aquí en esta pantalla, ¿verdad? O este cursor se mueve en esta pantalla, pues ya dibujé este punto, voy a suponer que está aquí. O voy a suponer que está aquí el cursor en este punto. ¿Va? Para especificar la posición de este cursor a partir del eje de la referencia del eje de coordenadas, del origen del eje de coordenadas, del eje coordenado, pues digo que esta es mi vector posición que tiene 2 componentes dada por la X y por la Y. ¿Sí? Si este cursor cambia para acá, ¿verdad? Se va a este punto, pues entonces yo digo que hubo un cambio de posición y que ahora la nueva posición es una posición final que es X2, Y2 y esto X1, Y1. En el caso de una dimensión tenía un X1 y un X2, ahora tengo un X1, Y1 para mi primera posición y una X2 y una Y2 para la segunda posición. Así es que la velocidad media, ¿verdad? La velocidad media, que ahora es vectorial porque ahora sí tengo muchas direcciones, será igual a la posición de la partícula en el punto final menos la posición de la partícula en el punto inicial sobre el tiempo transcurrido entre esas 2 posiciones. Es decir, simplemente como en el caso de una dimensión, resto las X con las X y eso me da mi componente en la dirección del vector unitario y resto las Y con las Y en la dirección del vector unitario J sobre el tiempo. ¿Va? Es lo mismo, nada más que ahora restan X y luego restan Y. Y si dividen sobre el tiempo, pues les da la velocidad media en X, ¿verdad? Y en Y. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Sí o no, jóvenes? Esta es velocidad media y media en X y en Y. Y estoy hablando de vectores velocidad. Si yo quiero la velocidad instantánea, recuerden que la velocidad instantánea en una dimensión es la derivada de la posición en X respecto al tiempo, pues ahora si yo quiero, por ejemplo, la velocidad instantánea en Y, derivo la Y respecto al tiempo y si yo quiero la X, derivo la X respecto al tiempo.
Hago exactamente lo mismo que hice en el caso de una dimensión, pero ahora derivo también la componente en y. Replico todo para y. Y ya pueden suponer o pueden predecir lo que pasa con la aceleración media, ¿verdad? Para la aceleración media tendrían ustedes las componentes de la velocidad instantánea en x. Y eso me daría la componente en la dirección del vector unitario y. Y restan las componentes en y. Y eso me daría la dirección en el vector unitario j sobre el tiempo transcurrido. Y para la aceleración instantánea, recuerden que yo tenía la aceleración instantánea derivando la derivada de la velocidad en x respecto al tiempo, pues ahora para la aceleración en y, derivo la velocidad en y respecto al tiempo. Es decir, tengo exactamente lo mismo, nada más que hago lo mismo para y. ¿Ok? Lo mismo que hice para x en el movimiento en una dimensión, ahora también lo replico para y me va a dar la posición, la velocidad o la aceleración en y según sea el caso. ¿Sí, jóvenes? Sí. ¿Ok? Muy bien, profe. Entonces, nada más la velocidad media, pues nos va a dar en dos, la vamos a poner en dos dimensiones, ¿no? Pero no podemos sumarlas tampoco. O sea, ¿O ¿no sí se puedes puede? sumar velocidad media más velocidad media en y? Ajá, No, no sí. lo puedes hacer, no puedes sumar. Unitario y con el J, no, ¿verdad? No se No, puede porque está en X y en Y. exacto. ¿Cómo le harías para sumarlo? Si yo te pido la magnitud de la velocidad media, ¿cómo le harías para sumarlo? No sé, es que en mi mente estaba que las dos iban a estar en el mismo, en las mismas unidades. Como vectores, ¿no, profe? Pero, Como vectores, claro. Como tienes componentes ahora, ¿verdad? Es como si tuvieras la componente en X de la fuerza y la componente en Y de la fuerza. Si tú quisieras sumarlas para sacar el vector resultante, la magnitud del vector resultante, entonces harías esto al cuadrado más esto al cuadrado en raíz. Y el ángulo, ¿verdad? Sería este sobre este en arcotangente. ¿Va? como vectores, entonces, Son profe. vectores, son vectores. Ah, muy bien, ¿Sí? perfecto, profe. Gracias. Bien. Ok, Sí, de hecho, mira, estas son las componentes de la aceleración, ¿verdad? Pero tú puedes poner que el vector aceleración instantánea es igual a la componente en X de la aceleración instantánea más la componente en Y de la aceleración instantánea en la dirección del vector unitario J. ¿Ok? O sea, es que lo puedes dejar con componentes o con magnitud y con dirección. De hecho, para que quede más claro, hago el siguiente ejemplo. ¿Sí? Ok. ¿Puedo avanzar con el siguiente ejemplo? Sí. Ok. Para que quede más claro, fíjense. Antes de empezar con el ejemplo. Profe, ¿le puede regresar tantito, por favor? Claro. Gracias. Listo, gracias. Ok, ¿no quieres que la haga más para abajo? ¿Así? ¿Está bien? sí, solo iba a decir, profe, ¿lo puede hacer tantito más para abajo, por favor? Ahí. Sí, profe, ahí, un segundito nada más. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Cállense. Ok. Va. Ok. Fíjense. Fíjense en este ejemplo, antes de leerlo, quiero que vean ustedes las similitudes que tenían con los casos que analizamos en el primer departamental. En el primer departamental me daban X. Esta X. Ya no me daban Y, todo se movía en una línea recta. Y con eso ustedes podían evaluar la X en dos tiempos, restarlos y sacar la velocidad.
O podían derivar X y sacar la velocidad instantánea. Y con esa velocidad instantánea en X, podían sacar la aceleración. Y derivando dos veces esto, podían sacar la aceleración instantánea en cualquier instante de tiempo. Todo en X. Lo mismo que les dije, lo hacen para Y y les va a dar la misma información, velocidades medias, aceleraciones medias y aceleración, más bien aceleración en Y y velocidad en Y, haciendo exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Sí? Fíjense. Voy a obtener en el inciso A, para este vehículo robot que está explorando la superficie de Marte, voy a obtener las coordenadas después de 2 segundos si la posición obedece estas dos formas funcionales. ¿Sí? Para el inciso A hago lo mismo que hacía en el caso del primer departamental. Digo, bueno, si quiero la posición del vehículo en X en 2 segundos, pues sustituyo el 2 segundos en el tiempo, ¿verdad? Y me da 2 por 2, 4 por 0.25, 1, 2 menos 1, 1 metro. La posición del vehículo en 2 segundos es 1 metro del origen. 1 metro en X a partir del origen. Eso es lo que hacía en el primer departamental. ¿Sí o no? Pues ahora lo que tengo que hacer es replicar lo mismo, pero ahora con Y y ya. Sustituyo el 2 segundos en Y para que me dé 1 por 2, 2, más 2 al cubo es 8 por 0.025. ¿Cuánto les da 8 por 0.025? Pues por 4 es 0.1, ¿no? 0.2. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, punto 2. Entonces sería 2.2 metros. Me detengo para que ustedes me ayuden a checar la cuenta. Se me puede escapar algo, si no, continuamos. ¿Puedo avanzar? Sí, profe, es correcto. Ok, bueno. Entonces, fíjense, esto hacía para X, para el primer departamental. Ahora hago lo mismo, pero con la función respectiva para Y. ¿Sí? Ahora, inciso B. Me preguntan, primero procedo para X y van a ver que hago lo mismo para Y. Me preguntan los vectores de desplazamiento y velocidad media del vehículo entre 0 segundos y 2 segundos. Pues como ya tengo la posición en 2 segundos, pues hay que sacar la posición en 0 segundos para ver cuál es el desplazamiento, ¿verdad? Y cuál es la velocidad. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Ok. Voy a calcular la posición en 0 segundos para saber cuál es el desplazamiento entre 0 y 2 segundos. ¿Cuánto es la posición en 0 segundos? ¿Están de acuerdo que es 2 metros? Sí. Ok. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento? ¿Cuál es el desplazamiento de 0 a 2 segundos? ¿Me pueden decir? ¿Los 2 metros? Los dos, no, a ver. Un De metro. 0, 1 metro, ¿verdad? ¿Sí? Pero, ok. Ok. ¿Sí o no? Y de hecho sería menos 1 metro. ¿Por qué? Porque en X, fíjense, en X en el tiempo igual a 0 es 2 metros. Esta es la posición a partir del origen. La posición en 0 segundos es 2 metros, ¿verdad? Y la posición en 2 segundos es 1 metro. Es decir, se desplazó hacia acá 1 metro, pero a la izquierda, por lo tanto, el desplazamiento es menos 1 metro. ¿Me dicen si no? O el desplazamiento en X es igual al desplazamiento en el punto final. ¿O de dónde a dónde va? No, va de 0 a 2, ¿verdad?
Sí, entonces sí Ah, sí, sería no, sí está bien. positivo. No, sí está bien. No, va de 0 a 2. Va de 0 a 2, 2 segundos. Ah, sí. Es el final. 0 segundos es el inicial. ¿Verdad? Está bien. Esto es el desplazamiento. En 2 segundos es 1 metro menos 2 metros. Entonces el desplazamiento es menos 1 metro. ¿Sí? ¿Queda claro? Ese es el desplazamiento. Y la velocidad en X, la velocidad media en X, media mx, ¿verdad? Va a ser igual al desplazamiento o al cambio de posición sobre el tiempo transcurrido. ¿Cuánto sería en este caso? Menos Menos un un medio, ¿no? medio. Es un medio. Menos 1 medio metros sobre segundos. O menos 0.5 metros sobre segundos, ¿ok? Menos 0.5 metros sobre segundos. Hasta aquí me detengo para que vean que efectivamente eso es lo que hacía para el primer departamental. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, como tengo dos componentes, pues no pasa nada, ya lo sé hacer para una, pues hago lo mismo para la otra. Calculo la posición en 0 segundos, el cambio en la posición en Y de 0 a 2 segundos es la posición en 2 segundos menos la posición en 0 segundos, y la velocidad media en Y sería el desplazamiento en Y sobre el tiempo. ¿Verdad? El 0. ¿Cuánto es? Es 0, ¿verdad? Esto es 0, entonces sería 2.2 metros. Menos 0 es 2.2 metros y esto sería 2.2 metros sobre 2 segundos, ¿verdad? Que es igual a 1.1 metros sobre segundos. ¿Sí? Sí, jóvenes. Sí, profe. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Ok. Sí. Y fíjense la parte importante. Estas son las componentes en X, tanto de desplazamiento como de velocidad media. Las componentes en Y, tanto del desplazamiento como la velocidad media. Sin embargo, me piden los vectores desplazamiento y velocidad media. Fíjense cómo voy a expresar el vector desplazamiento. Vector desplazamiento. Lo puedo expresar para todos los chavos de primer semestre. Lo puedo expresar mi vector desplazamiento como una R. Así comúnmente se le da el nombre al vector desplazamiento como R. Le pueden poner la D y la flecha, me da igual la letra que le den. Yo la voy a llamar como R. Y si lo expreso con componentes, el vector desplazamiento en X es, perdón, el vector desplazamiento es menos 1 metro en la dirección del vector unitario Y más 2.2 metros en la dirección del vector unitario J. 2 metros para J menos 1 metro para I. Me puede decir, profesor, es que yo no sé qué es eso, no he visto vectores unitarios. Entonces expresémoslo con magnitud y con dirección. ¿Sí? Expresémoslo con magnitud y con dirección. Es decir, el vector desplazamiento tiene una magnitud de 2.2 al cuadrado más 1 al cuadrado en raíz. ¿Cuánto les da? $2.41. 2.42. 2.42. Muy bien, 2.42 metros. ¿A qué dirección? A 65.6 grados. Ok, a 65.6 grados. Ok. Esto es 0, 1, 2, 3. No, más
1, 2, para que lo vean graficado. Esto es en segundos, es tiempo en segundos. No es cierto, pues. Quiero ponerlo en esto en X, no es cierto. Esto en X y esto en Y. Voy a poner aquí 1 metro, 2 metros. Esto es en X y esto es en Y. Estas son las posiciones, ¿ok? Entonces tengo que en un segundo la posición es de... En 0 segundos. Es de 2 metros en X y 0 en Y. ¿Están de acuerdo? En 0 segundos. Y luego en 2 segundos es 1 metro en X, 2.2 metros en Y. Si esto es 1, 2, 3, 2.2 sería más o menos por aquí. ¿Sí ven lo que trato de hacer, verdad? ¿Sí? Esta es mi posición inicial. Esta es mi posición inicial. Y esta es mi posición final. ¿Sí o no? Ok, vamos avanzando. Ok, esos puntos, ¿qué ángulo, perdón? 65.6 grados. 65.6 grados, pero como la X es negativa y la Y positiva, son 65.6 grados de menos X a Y. ¿Estás de acuerdo? Oh, Sí. pues. Sí, profe. 65.6 grados de menos X a Y. Dense cuenta, este sería mi vector resultante, el vector desplazamiento desde el punto inicial hasta el punto final sería este. Apuntando hacia el segundo cuadrante donde de menos X a Y hay un ángulo de 65.6 grados. ¿Lo ven? El cambio de posición, el desplazamiento fue de aquí a aquí, es lo que estoy obteniendo de esta manera. ¿Va? Esto es mi vector R, mi vector desplazamiento, ¿ok? ¿Sí? Ok, profe. Ok. Sí. Ahora vamos con el vector velocidad. Vamos con el vector velocidad. Ahorita se desconectan ya, ¿eh? Los que, por favor, desconéctense. Ya casi acabo. Los que necesiten irse a su clase. Vector velocidad. Pues ya tengo vector velocidad media, ¿no? Velocidad media es, puedo expresarlo con componentes como velocidad media es igual a, agarro la componente en X, digo menos 0.5 metros sobre segundos en la dirección del vector unitario Y, más 1.1 metros sobre segundos en la dirección del vector unitario J, o con magnitud 0.5 al cuadrado más 1.1 al cuadrado, ¿cuánto me da? ¿1.20? 1.2 metros sobre segundos. ¿Y a qué dirección? Me da igual que la otra, creo. Bueno, Pues sí, pero menos igual que la otra porque es 65.55. lo mismo porque 65.6 sí, es lo menos X mismo. a Y, ¿no? Sí, es lo mismo porque pues está desplazándose de aquí para acá, entonces la velocidad es para acá. Muy bien, ¿sí? Ok. Y en el inciso C me dice que deduzco una expresión general para el vector velocidad instantánea. Si quieren le dejamos aquí. ¿Cómo ven? ¿O lo continuamos? Como usted vea, profe. Bueno, ok. Para la expresión general del vector velocidad instantánea, lo que tienen que hacer es recordar cómo calcular la velocidad instantánea a partir de la forma funcional de la posición. Derivaban una vez. ¿Sí? Entonces, Sí. para el inciso C, acá lo hago abajo y le pongo para la velocidad instantánea.
tenían que la velocidad instantánea en X era la primera derivada de la posición respecto al tiempo, hacen lo mismo para Y, nada más que con la componente respectiva. ¿Cuál es la primera derivada de la posición respecto al tiempo? Ayúdenme para no regresarme. Serían menos 0.5 metros sobre segundo al cuadrado por t. Menos 0.5 metros sobre segundos al cuadrado por t. ¿Y la velocidad en Y? La primera derivada de la posición en Y respecto al tiempo. Sería Un 0.0. metro. Sería 1 metro sobre segundo. Pero es constante, ¿no? Menos Sí 0.5. tiene T, ¿no? Sí, pero la Esto es 1 metro sobre segundo, sí, es 1 metro sobre segundo. Ajá. Sí, 1 metro sobre segundo. Más 0.075 por T al 0.0, cuadrado. ajá, 0.075. Díganme las unidades. Más 0.0075, ¿así? Metros sobre segundo al cubo. Por tiempo al cuadrado. Muy bien, Ajá. ¿así? Sí. Ok. Esas serían las componentes en X y en Y del vector Profe. velocidad instantánea. Sí, dime. Creo que tiene un 0 de más en 0.075. Ok, me aborrecé, ¿no? Solo es Ah, 0.75. Sí. Ok, aquí solamente le es pongo. un Esta es 0 la después de punto. Ok, entonces la velocidad instantánea la puedo poner también con componentes, ¿verdad? Aquí digo que nada más, o sea, en componentes es ponerle la I lo que es la componente en X y ponerle la J lo que es la componente en Y. Eso sí lo sabían, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, como este es mi componente en Y para los de nuevo ingreso, entonces aquí le pongo la J. Como este es mi componente en X, le pongo la Y. Estos son vectores unitarios que va la Y en la dirección X, la J en la dirección Y, la K en la dirección Z. O, ¿verdad? Puedo ponerlo con magnitud, elevar esto al cuadrado y sacarle raíz, que quedaría muy complejo. Yo creo que con esta expresión, por simplicidad, sería más que suficiente. Esta es la expresión para la velocidad instantánea expresado en componentes. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y luego hago lo mismo para la aceleración. Calculo la aceleración media entre 0 y 2 segundos y la aceleración instantánea en 2 segundos. Bueno, eso yo creo que ya lo dejamos de tarea, lo dejo para ustedes de tarea. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues si quieren la aceleración media entre 0 y 2 segundos, pues sustituyen en esta ecuación 0 segundos, ¿verdad? Y luego sustituyen en esa ecuación 2 segundos. Y luego restan componentes y dividen sobre el tiempo transcurrido, que en este caso van a ser 2 segundos. Y esa es la aceleración media. ¿Va? ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo o no? Sí, profe. Y para la aceleración instantánea derivan otra vez esta velocidad instantánea, ¿verdad? Derivan otra vez esta velocidad instantánea y sería la expresión para esa velocidad, para esa aceleración instantánea, ¿va? ¿Sí? ¿Lo pueden hacer de tarea, por favor? Lo pueden hacer de tarea para el próximo lunes y también a los compañeros que ven el video les dejo eso de tarea. Por favor, háganlo de tarea, traten de reproducirlo, lo checamos en la siguiente sesión para ustedes y en las siguientes sesiones de dudas para los compañeros. Pero háganlo, ¿ok? ¿Sí? Profe, ¿le podría subir un poquito para tomarle una captura al problema? Sí, no, tómale captura. Sí, me espero. ¿A qué? O sea, ¿le subo o qué? Sí, al problema en sí, o sea, el enunciado, pues. Ok, el enunciado ya se los mandé a YouTube, ¿eh? Ok. Aquí Facebook, ¿no? es dentro de la lista de ejercicios. Sí, es el 6, de hecho. Sí, es el 6. El 6. Ya lo vi, muchas gracias. Ok, Muchas está gracias. bien. Si todos los ejercicios que hago aquí en la clase ya se los mandé previamente, ¿va? Para que los tengan a la mano. ¿Va? Muchas gracias, profe. Ok.
Gracias, vemos, profe. jóvenes. Que estén bien. Bye, bye. Muchas gracias. Nos vemos, jóvenes. Bye. Adiós. Bye.